Valladolid que conectamos con Albacete. Vamos a entrevistar a Álvaro Hurtado, un médico de neumología de Pilar de la Horadada que trabaja en el hospital de Albacete. Álvaro, bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy buenas, encantado, ¿qué tal? Bueno, hola Álvaro, un placer de poder hacer esta entrevista contigo. Y para comenzar, cuéntanos sobre tu infancia en Pilar de la Horadada. Pues yo la verdad que la infancia del Pilar la recuerdo fantástica, o sea, no tiene nada que ver, vamos, en un pueblo es lo mejor, o sea, tanto en el colegio como yo sobre todo he estado haciendo muchas actividades escolares, tanto pues en el conservatorio, tocando la guitarra, en natación, clases de inglés, pero vamos, la recuerdo genial, o sea, no tengo mejor recuerdo. Muy bien. ¿Y en qué colegio hiciste primaria? Yo estuve el primer curso en la antigua Carrasca, me acuerdo, primero de primaria, luego me cambié y el resto de primaria lo hice en el Martín Articón, de segundo a sexto. Muy bien. ¿Y desde pequeño te llamaba la atención ser médico? Pues si te digo la verdad, no. Oh, Eh, yo no he sido de los que ha crecido con la idea de acabar siendo tal en la vida. O sea, es algo que se fue generando con los años. No sé, yo pues me limitaba a estudiar. Sí que es verdad que es algo que no me disgustaba, me gustaba aprender. Es algo que yo creo que he mantenido siempre. Pero no tenía la idea de acabar siendo médico. Tampoco tengo tradición en la familia de profesiones sanitarias ni ningún médico. Y no tenía esa idea metida. Ha sido que, bueno, apareció después. Bueno, pues vamos a ver cómo aparece esa vocación de médico. Vamos a seguir indagando un poco en tu formación académica, ¿vale? Nos vamos a ir a la época del instituto. Sabemos que para ser médico tienes que ir a la universidad, pero antes tienes que hacer bachiller. Cuéntanos un poco dónde hiciste bachiller, qué tipo de bachiller, cómo fue la selectividad y cómo llegaste a entrar a la universidad. Pues yo la verdad que en el instituto, durante la ESO, no tenía así claro que me gustaba. O sea, yo cogí de todo lo que se podía. Es verdad que ya los últimos años en cuarto tienes que un poco declinarte y yo ya igual tenía cierta afinidad por la rama sanitaria. Además, yo he estado durante 8 veranos trabajando de socorrista ah, bien. y vamos, hasta que empecé la carrera. Bueno, hasta que empecé, no, hasta que la acabé, mejor dicho, estuve de socorrista. Yo creo que ya ahí empecé un poco con los primeros auxilios y ya el tema sanitario me fue gustando cada vez más. Lo que pasa que, fijaos que poco claro lo tenía, que cuando empecé el primero de bachillerato, sí que pues me tiré por la rama sanitaria, pero yo quería coger de todo un poco y quería también saber de economía. Me la puse de optativa y, claro, ¿quién de la rama sanitaria iba a tener economía optativa? Nadie, o sea, no se me asignó y tuve que coger otra optativa. Pero yo no sí tenía curiosidad y mira que pedí los apuntes del primer trimestre incluso. En plan con, yo qué sé, por saber Claro. del país, a ver si realmente me gustaba. Pero ya yo creo que durante ese año fue cuando empecé a tener un poco más claro que lo mío podía ser una profesión sanitaria. No sabía si médico o si qué, o sea, eso no lo tenía claro para nada. Y nada, así empecé el primer bachillerato. Es verdad que, si os digo la verdad, creo que hasta que no hice selectividad, no me planteé seriamente entrar a medicina, porque como sabéis es una carrera que la nota de acceso era muy, bueno, era y es muy alta. Eso Era es. muchísima para poder acceder y vamos, nunca me metí ese de la cabeza. Igual es que no quería llevar una decepción si al final pues, por cualquier motivo no podía. Pero yo creo que ahí barajé pues, igual enfermería, igual medicina, según cómo saliesen las cosas. Pero vamos, al final salió todo bien, tuve la oportunidad y acabé entrando en Entonces, medicina. pues podemos decir que hasta que no tuviste la nota de selectividad, no decidiste 100% meterte en medicina. Exacto, exacto. Yo creo que sobre todo era como una decisión que no quería tomar antes de tiempo para no meterme presión, que ya de por sí todo, pues al final tienes, hagas lo que hagas. Claro. Y yo, una excepción, por si acaso, no. Un sentimiento que había generado más en los últimos meses, ¿y si acabo haciendo medicina? Pero vamos, no lo tenía claro hasta que no hice el examen y vi la nota y dije, pues igual sí que puedo entrar. Y ya pues, Pues lo conseguiste.
Bueno, Así. fue fantástico. De repente a la universidad. ¿En qué universidad hiciste la carrera? Pues yo estudié en la Universidad de Murcia. Me acuerdo que bueno, pues, barajé la posibilidad, sobre todo miré universidades cercanas, entre ellas Murcia y San Juan de Alicante, pero al final pues, me atraía más Murcia, nos pilla más cerca, ya la conocía de haber estado antes y vamos, tenía buenas referencias y acabé allí. Guau. ¿Y cómo han pasado esos 6 años de universidad? Cuéntanos a los jóvenes un poquito cómo fue para ti estudiar medicina. Pues la verdad que cuando entras, yo creo que lo que primero tienes que pensar es que es una carrera de fondo, o sea, es larga, son 6 años, pero yo creo que lo mejor es ir pensando año por año. O sea, es verdad que al principio cualquier carrera universitaria tienes que adaptarte, el método de estudio es distinto, y aquí la verdad que no, eso no lo diferencia respecto a otras, sobre todo los 2 primeros años, donde ves cosas más generales, asignaturas pues que pueden estar en cualquier otra carrera sanitaria. Pero es verdad que a partir ya de tercero, cuarto, empiezas ya a meterte en el hospital, o sea, es cuando ya empiezas a hacer prácticas y yo creo que ahí es cuando de verdad ya empieza a gustarte aún más, si de verdad que te acaba gustando, porque no todo el mundo pues, empieza una carrera, hay gente a la que se acaba dejando porque no le gusta. Aquí también se dan casos como en todas. Es a partir ya de tercero, cuarto, cuando te metes al hospital, empiezas a trabajar con los médicos, a ver pacientes, y ahí es cuando yo creo que ya se te pone la sonrisilla de un poco de esto es lo mío, esto es lo que me está gustando, o sea, estudias y luego ves las cosas, no Continúa. sé, ya, ahí ya empiezas a de verdad decir, ostras, estoy estudiando para esto y voy a acabar haciendo lo que está haciendo este médico médico con el que estoy. Y vamos, así son los últimos 4 años. Ya un poco, pues al final sobre todo tienen más parte práctica, ¿vale? Estás más con tales, con pacientes, pero vamos, es verdad que yo creo que hay que tomárselo como una carrera larga, pero año por año, sobre todo, para no desesperar. Pero bueno, yo creo que dura al final como casi todas. Todas hay exámenes, entonces hay que estudiar, todas. Entonces al final, si te acaba gustando, yo creo que lo hacemos. Claro. Bueno, ya acabas la carrera y tienes que hacer un MIR, ¿no? Exacto, el examen MIR. Explícanos qué es el MIR, dónde lo hiciste, qué fue para ti. Pues el MIR es un examen a nivel nacional, ¿no? que se pone del Ministerio de Sanidad. Bueno, está el MIR que es aplicado a médicos, pero también hay otros, como pues el KIR en gente que ha acabado química, BIR, gente de biología, el FIR de farmacia, el EIR de enfermería. Son, pues, un examen, o examen opcional se presenta a todo aquel que haya acabado la carrera, que en mi caso medicina, que suele ser anual ese examen. Se ofertan unas plazas en todo el territorio nacional, en muchos hospitales, de muchas especialidades, que en función del orden de la nota que tengas en ese examen, pues lo eliges. Al final yo siempre lo he comparado como cuando a la gente que a lo mejor no lo conoce, como cuando haces la selectividad y vas a elegir una carrera en una universidad, aquí es lo mismo. Haces un examen y eliges una especialidad en un hospital. Por orden de nota, que ahí pues se mete tanto el propio examen, siempre suele ser las fechas del examen finales de enero, principios de febrero. Este año es verdad que por lo del tema del coronavirus se ha retrasado a finales de marzo. Pero vamos, puede ser gran parte de la nota es del propio examen y luego un pequeño porcentaje es la nota media que has obtenido a lo largo de la carrera. Y vamos, eso a finales o por abril, mayo, se reúne el ministerio y te asignan un día de elección y tú ese día tienes que decidir con un golpe de tecla en el enter del ordenador cuál va a ser tu futuro los próximos 4 o 5 años. Así, ¿no? Así, de sopetón, sin poder pensar. Claro, a ver, a preparártelo antes, pero claro, la gente, si te ha salido muy bien el examen, diriges de los primeros, es muy probable que lo que tú quieras hacer y donde quieras hacerlo no lo haya elegido nadie. Claro. Pero que tú vas a elegir más tarde, tienes que empezar a tachar las posibilidades que tenías como primeras y que a lo mejor ya las ha cogido la gente. Y claro, es menos probable que a lo mejor lo que tú quieras
en un sitio, hacer X cosa, pues esté disponible. Entonces, la verdad que son momentos son momentos de tensión. Pero bueno, al final es eso. Lo seleccionas y con el enter del ordenador se te imprime el papelito y ya no hay vuelta atrás. Ya has elegido en ese sitio y no puedes decir, no, 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 que me he arrepentido, lo sentimos. Y entonces, en tu caso, ay, perdón. No, 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 digo que el momento es darle al botón que vamos, se pasa mal. Hombre. Y en tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿pudiste elegir, tuviste la suerte de por tu nota elegir el lugar que querías o fue lo que te tocó? Pues es verdad que, a ver, siendo sincero, no me salió tan bien como a lo mejor pues me esperaba, como estaba yendo. Pero en base a las posibilidades que tenía y dónde podía elegir, yo creo que tuve bastante suerte. O sea, yo es cierto que no quería una especialidad quirúrgica, porque vamos, especialidades hay un montón, hay algunas que solamente te dedicas al quirófano, otras que solamente estás en una consulta, otras que tienes pues consulta y más cosas, otras que directamente no ves pacientes. Es decir, hay de todo tipo. Y yo quería una que sí que viese pacientes y que no tuviese quirófano. O al menos que si hubiese quirófano fuese muy poquito. Hay algunas que combinan, son médico-quirúrgicas. Y dentro de las posibilidades de una especialidad médica, a mí neumo me llamaba, ¿vale? Me llamaba como me podía gustar digestivo, otras especialidades que no tenían así, pues, o quirófano o muy poco, tenía alguna técnica, pero no eran tan específicas. Y es verdad que, bueno, yo al principio, pues si hubiese podido elegir, yo creo que me hubiese acabado quedando en Murcia, que es donde me formé, me gustaba la ciudad, pero sabiendo que igual, y además tenía un par de amigos que también querían esta especialidad y que elegían por delante de mí, así que ya sabía que Murcia iba a ser difícil. Entonces, ya me puse a mirar, pues, por Valencia, Albacete, Málaga, o sea, por un poco las comunidades autónomas o provincias cercanas a donde había estudiado. Y a mí Albacete me gustó, me llamó la atención bastante, pero es que daba por hecho que igual iba a ser bastante difícil que tuviese pues la suerte de poder acabar aquí. Pero vamos, me acuerdo perfectamente el momento ese que os he dicho de cuando tienes que elegir ir al enter. Estás en la fila esperando para elegir. Me acuerdo de estar preguntando a la gente que tenía delante y cuando me empezaban a decir que querían otra cosa distinta y yo miré en el ordenador que seguía disponible, y creer, o sea, es como que tuve ahí un momento de decir que va a ser verdad, porque no me lo esperaba, vamos, acabar aquí haciendo neumo, pero pero vamos, la última vez que alguien cogió con el puesto que yo tuve fue hacía, creo que más de 10 años, vamos. O sea, es que era algo que no, que fue difícil, pero vamos, Qué bien. pero mucho, haber acabado aquí. Desde que estás allí en Albacete estás, o sea, no has cambiado de hospital, estás en Albacete. No, que va, exacto. Estoy aquí, empecé en mayo del 2017. Empecé el periodo de formación que son 4 años. Bueno, hay especialidades que son 5, sobre todo las quirúrgicas. En mi caso son 4 años. De hecho, acabo el periodo de formación, acabaría ahora en mayo de este año. Y desde entonces, aquí los 4 años, exceptuando un par de ocasiones, ahora diciembre, enero, y el enero también del anterior, del año 2020, que he estado formándome y ampliando un poco, pues, cosas que aquí a lo mejor no son tan potentes y en centros de referencia a nivel nacional para lo que más te gusta dentro de la especialidad, pues para aprender más de eso, en Alicante y Valencia y en Madrid. Pero vamos, el resto del tiempo he estado aquí, en Albacete. Muy bien, Álvaro. Tenemos curiosidad de saber cómo es tu día a día en el hospital. Pues la verdad que mi día a día varía un poco porque durante todo el periodo de formación claro, vas pasando por muchos sitios. O sea, vas tocando el primer año sobre todo son especialidades relacionadas con neumología, pero luego ya es, a lo mejor, pues estoy 3 meses solamente haciendo broncoscopias, que es una prueba para ver los bronquios por dentro, a través de un pequeño tubito que se introduce por la nariz. O otro par de meses solamente analizando estudios para ver patologías asociadas con el sueño. Entonces, claro, es un poco contar el día a día, es muy distinto en función de estar en un sitio u otro, pero vamos. El tema de COVID, ¿cómo lo has llevado últimamente?
Pues ahora, justo ahora, está bastante mejor todo, pero es verdad que aquí en Albacete, cuando apareció, vamos, todo en marzo, fue uno de los hospitales, sobre todo en relación al tamaño del hospital, con la población que hay aquí, yo creo que de los peores que estuvo de España por la cantidad de gente hospitalizada. O sea, no se daba abasto ni siquiera con todo el hospital involucrado con el tema COVID. La verdad que fueron, a mí es que me pilló esas 2 semanas que pues yo sí que yo lo pasé cuando empezó todo. De hecho, fue sobre todo porque con el médico con el que hice una guardia antes de que se decretase el estado de alarma, se encontró mal y ya me pusieron un poco en alerta de quédate en casa por si acaso, que yo lo pasé muy leve. Entonces no me dio tiempo a ver el desastre, sobre todo que hubo en el hospital las dos últimas, la segunda quincena de marzo. Yo cuando llegué ya estaba todo mucho más organizado por aquel entonces, había muchos grupos de trabajo. Es verdad que contaban pues ahí testimonios de todo tipo. Pero bueno, luego ya pues la primera ola con abril-mayo ya fue bajando y ahora pues sobre todo lo único que me ha pillado en esta última ola me ha pillado en Valencia, que tampoco, como sabéis, nuestra comunidad ha estado Sí, también muy muy... sí, sí, Y sí, también ha sido bastante duro. La sí. verdad que es una experiencia que yo creo que, vamos, para todo el que ha estado en contacto en cualquier centro sanitario es inolvidable, es algo muy duro, vamos, es ver gente, claro, pasándolo mal, la posibilidad de tener a la familia de cerca. Y a nivel de Intentas un poco neumología, ¿verdad? para tu madre. A nivel de neumología, ¿verdad? Que ha sido lo más fuerte que... Claro, es que además neumología es una de las especialidades que más ha implicado, porque ya de por sí nosotros el órgano que tratamos son los pulmones Sí, y el coronavirus donde más afecta y donde al final te limita es al pulmón. Entonces nosotros siempre que ha habido COVID hemos estado ahí al pie del cañón, junto con internistas, los médicos de urgencias, luego también pues la gente que estaba peor estaba en las unidades de intensivos. Entonces, siempre que ha habido y cuanto más, nosotros ahí. Y es algo que desde que apareció, pues está en el hospital. A veces más, a veces menos. Justo ahora está pillando, la verdad que buena época, si se puede decir de una manera, porque están bajando bastante los casos desde que pasó pues, fechas de Navidad, Reyes, desde finales de enero más bien. Y nada, a ver si esto siguiese así. a ver si te pego. Y ojalá esto al final acabe siendo una anécdota y Eso es. nada más. Bueno, y en todo ese ajetreo que lleváis ahora en el hospital, ¿nos podrías decir algo que te guste de tu trabajo? Pues a mí, la verdad que el trato con el paciente, o sea, hay especialidades que puedes decir, estoy con pacientes, pero no estás de verdad. Véase la gente que está en intensivos o en cirugías. A mí, el estar con pacientes en planta, el hablar con ellos, el ver cómo, vamos, yo cuando estoy con ellos soy lo más cercano posible siempre, lo más sincero. Y es algo que, no sé, cuando en una situación en la que ves a un paciente que a lo mejor está frustrado y le sacas una sonrisa y, no sé, y ve que estás ahí con él, no sé, se agradece mucho y es algo que, vamos, a mí me llena un montón. Es verdad que hay dentro de la neumología hay algunos aspectos que me llaman bastante, no solamente el ver la planta de la gente que está ingresada, son aquellos relacionados con los respiradores. No sé si sonarán de que creo que ahora, pues en los últimos meses con el tema del COVID, vamos a conocer. Que ayuda, pues, no en el caso de las unidades de intensivo, donde están intubados, pero sí en la planta, que son también unas máquinas que permiten un poco pues, relajar los músculos y respirar. Eso también es algo que me gusta bastante, el trastear y estar ahí con esos platos, viendo, no sé. Es algo que es curioso porque dentro de la neumología, esas cosas, cuando estás estudiando la carrera, casi no se sabe nada. Claro. Fue llegar al hospital, ver de qué iba, ponerme un poco a investigar y a estudiar, dije yo, oh, esto me encanta. Esta válvula, ¿dónde va? Exacto, yo creo que dentro de la neumología es una de las cosas que más me gusta, además del propio trato con el paciente. Bueno, te voy a poner una difícil. ¿Y qué es lo que menos te gusta de trabajar como médico? Es difícil.
Es difícil porque al final uno está metido, pasa horas, le gusta todo, se la quiere hacer más, pero yo creo que lo más difícil para mí, que para casi todo médico, personal que esté en el hospital, son las guardias. Las guardias te obligan a estar, o sea, si tú estás por la mañana de tu jornada, a partir de las 3 te tienes que quedar hasta la mañana siguiente. Hay días de los festivos, estás 24 horas metido en el hospital. Son días a ver, puedes tener de todo, puedes tener días más relajados, pero días en los que estás todas esas horas prácticamente sin parar, haciendo cosas, y además son urgentes, porque si no, no se... O sea, además son pacientes que requieren asistencia, la mayoría, pues inmediata, rápida, a solucionar, que se te acumulen. Hay algunos momentos de tensión, de estar ahí, claro, de ver a qué veo primero, no sé, nosotros hacemos guardias de nuestra especialidad, de neurología, que no todos los hospitales hacen guardias de lo suyo. Claro. Hay otros que tienen guardias se llama de medicina interna, que es donde ves todo. Yo, por ejemplo, solamente de guardia veo gente que se descompensa de patologías respiratorias. Pero vamos, a pesar de que esté viendo lo mío, estar todo el día metido en el hospital, y suelen ser una media de 5 o 6 días al mes los que estoy, además del propio turno de la mañana de todos los días. Entonces no es lo más agradable en el hospital. Pero bueno, sería así la nota negativa, pero que al final voy a tener que hacer durante mucho tiempo. Guardias en el hospital. Uno no se acostumbra a ellas. Quisiéramos hacer así, que tuvierais pues otro horario, otro tipo de turnos, pero efectivamente ese mundo pues tiene que estresar muchísimo, seguro. Exacto. No se acostumbra uno a estar haciendo guardias por un día. Bueno, te enviamos fuerza, Álvaro. Sí, eso es verdad. Gracias. Sí, es verdad. Es que mañana tengo guardia. Oh, pobre. Y sábado, ¿no? Que sí. Sí, sí. Madre mía. ¿Qué planes de futuro tienes? Pues yo, como os he dicho, acabo aquí ahora en mayo, acaba el periodo de formación de 4 años. Después ya, para colmo, nosotros también, si tú quieres tener una plaza en un sitio, es oposición. Es decir, tienes que hacer otra oposición después. Pero mientras tanto, pues puedes, si es así, otro examen después, y cuando salgan las oposiciones, que eso ya sabemos cómo van en todos los sitios. Pero hasta entonces, tú puedes acceder pues, o a contratos de bajas o contratos pequeños que a lo mejor sea porque se necesite durante X tiempo por aumento de, pues, no sé, de más consultas o de algo en concreto. Y en principio, yo creo que a ver si existe la posibilidad, porque ahora pues con el tema del coronavirus y sobre todo que han renovado aquí en el hospital de Albacete bastantes aparatos, se han modernizado algunas unidades dentro de la neumología. Yo creo que a ver si existe la posibilidad, cuando acabe en mayo, me pueda seguir quedando aquí. Y vamos, me hace bastante ilusión porque además son donde se han renovado y donde pretenden crecer, es en aquello que más me gusta, en lo que os he estado comentando del tema de respiradores y luego también otro aspecto de otras pruebas que se hacen para ver un poco cómo están los pulmones, con qué cantidad echas el aire, cómo se produce pues, el consumo de oxígeno. O sea, es otra cosa también que me gusta bastante y que se ha modernizado. Así que yo espero que, tanto por necesidad como porque además encaja con lo que más me apetece hacer después de acabar, pues que exista la posibilidad de quedarme aquí y darme mi granito de arena pues, al servicio, que es que además, claro, conoces a todo el mundo, han sido 4 años en el mismo sitio. Yo creo que vamos, uno se siente como en casa. Yo, sin haber conocido antes aquí el hospital de Albacete, ahora pues de 4 años uno está maravilla y súper bien, así que ojalá exista la posibilidad de quedarme aquí. Espera, como sí, segurísimo. ¿Y tienes pensado hacer algún máster o algún tipo de formación complementaria? Pues la verdad que el dicho de los médicos siempre están estudiando, yo creo que es así. De hecho, desde que empecé aquí, no paro de hacer... ¿El qué? Con la oposición ya es bastante, ¿verdad? Sí, no, pero digo que no solamente con el MIR, con la que tocaría después, sino yo desde que estoy aquí, entre cursos, charlas que tengo que dar, comunicaciones a congresos, y vamos, estoy hasta arriba siempre. Cuando me preguntan, tengo un montón de cosas del estilo pendientes.
Y es verdad que, por ejemplo, también estoy inscrito a algún máster, porque al final todos son puntos de cara a esa posición que después vamos, pasa en todas. Entonces sí que estoy ahí metido en proyectos también de investigación de aquí del hospital. O sea, soy bastante proactivo dentro del hospital, por eso el quedarme también le va a dar continuidad a todas las ideas y yo siempre estoy hablándole de vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer lo otro, que esté siempre ahí, no sé si es porque llevo poco tiempo y estoy con energía o... Vamos, yo inquieto no estoy, o sea, la gente me conoce y sabe que conmigo pueden contar y bueno, metido en todo lo que aparezca. Y si no, intento crearlo, generar dar la necesidad y, vamos, proyectos, másters y todo lo que se me presente intento siempre. Es verdad que hay que hacer bastantes sacrificios porque es que consume mucho tiempo todo, pero bueno, intento llevar la mayoría de las cosas para adelante. Pero sí, y es un tema a mí, la investigación me gusta bastante. Adelante. Bueno, Álvaro, qué bonito que seas tan proactivo y que tengas tanta vocación, ¿verdad? Sí, la verdad que... No, dime. No, dime. No, te iba a decir que eso es algo que yo creo que nace de conforme te va gustando más donde estás trabajando, o sea, hace que te dediques, o sea, que salgas solo y vamos. Y yo creo que es lo que me ha pasado al final con el mundo hospitalario, con la neumología sobre todo, porque yo lo pienso y no sé si haciendo otra especialidad, imagino que hubiese acabado haciendo otra, si me hubiese pasado lo mismo, igual, como eso nunca se sabe, Claro. que Bueno, despierta, vamos, me entran las ganas de seguir ahí progresando. pues eso es genial. Aprovechamos toda esa energía que tienes y ¿qué consejos le darías a la juventud pilareña que quisieran seguir los pasos de la medicina? Pues lo primero es que si de verdad yo creo que te gusta y si tienes vocación de antes o te aparece tarde, como en mi caso, que no te pongas límites, que no pienses que igual es algo imposible, que es difícil de acceder, ya sea en lo complejo que es la selectividad, pero que no te pongas límites y que lo intentes y que vayas a por ello. De verdad que hay que echar el resto en bachillerato y la propia selectividad, pero que nadie te diga que no lo puedes hacer y que no puedes llegar. O sea, porque al final es una pequeña parte de lo que luego realmente te encuentras y es que te acaba gustando mucho más. Y creo que le pasa a la mayoría. O sea, yo recuerdo, vamos, que lo que yo digo, a lo mejor, conforme yo pise el hospital, gente que estaba pues donde yo estoy ahora mismo, después de 3 4 años de formaciones, que me decían, es que me gusta todo. Me gusta todo de la neumología. O sea, es que, entonces yo creo que pensar que sí, si ya cuando estás estudiando te gusta o te lo planteas seriamente, o sea, a por ello, lucha porque es que luego incluso te va a gustar más y vamos, va a ser súper gratificante. Qué bonito lo que has dicho, Álvaro. Bueno, Álvaro, pues ya tenemos que finalizar esta pedazo de entrevista y te queremos dar las gracias por dedicarnos un ratito de tu gran tiempo y muchísimas gracias por poder transmitir todo esto a los jóvenes del pueblo, de tu pueblo natal. Y nos vemos. En cuanto puedas, vente para acá. Sí, no, si tengo previsto, claro, me desplazo un poco entre guardias y todo, no piso mucho el Pilar. Las vacaciones son sagradas y siempre acabo allí, pero a ver si pronto puedo, cuando también nos podamos mover más fácilmente y esto lo permita. Te esperamos, abrimos las puertas y ya pronto para acá. De acuerdo. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós.